Santiago de Machaca, de Jaime Sáenz. Segundo. Durante el invierno, Santiago de Machaca no se dejó ver, sin duda impedido por el intenso frío de su lóbrega morada. Tan solo a fines de agosto apareció, flaco, espectral y encorvado, con impresionantes ojos hundidos. Yo lo vi sentado en un pedrón tomando el sol, cerca del patio de maniobras del ferrocarril, y me acerqué y lo saludé. Santiago de Machaca se levantó y me abrazó con emoción. Solo que yo presentí su esqueleto, y luego su calavera, que respiraba en secreto. Lo miré largamente y le dije: «Tanto tiempo sin verte, meses y meses que te pierdes. Te noto muy flaco, y quizá muy triste. Seguro que tienes muchas cosas que decir, muchas cosas por contar. Ven», me dijo él, «vamos a tomar una copa. Vamos a charlar, hace tiempo que no hablo». Santiago de Machaca me llevó a la picantería de la señora Domitila, que quedaba en la calle Muñecas, y pidió una buena botella. «Así es», dijo ahora, «yo bebo a tu salud. Un amigo es un amigo. Quiero contarte algunas cosas». Yo bebí mi copa y escuché con atención. «En primer lugar, te cuento que los piojos han muerto», declaró Santiago de Machaca. «Mala seña, seña fatídica. Quiere decir que de aquí a poco tiempo ya no podré vivir en la tumba y tendré que morir definitivamente. Pero con eso no se acabarán mis tormentos. ¿Por qué uno se aferra tan desesperadamente a la vida? ¿Por qué ese terror a la muerte? Yo sé, la muerte es un camino de tormento que no termina nunca, un camino que se interna en la eternidad, y la vida es una tabla de salvación que desgraciadamente dura unos pocos años. ¿Podrá uno ocultarse de la muerte? Cosa imposible. La única manera de ocultarse de la muerte es morir. ¿Y qué es morir? Cuando yo estoy muerto, sufro horrores indecibles. No hay palabras para explicarlo. Un vacío, un vértigo, una caída, un temblor, una oscuridad que te infunde espanto, y de repente uno resucita, en medio de un estruendo. Santiago de Machaca bebió 2 copas seguidas, y luego prosiguió diciendo: «Pero ahora te digo una cosa. Para bien o para mal, tengo un vecino llamado Agapito, y este Agapito me odia y me mira de reojo, por lo mismo que está podrido y acabado. Y sin ánimo de hacer chistes, yo diría que es el muerto más envidioso que pisa la tierra. Se pone iracundo cuando yo me levanto, no ve con buenos ojos que yo me levante, y muchas veces su calavera me muerde cuando yo me levanto. Luego tengo otro vecino, llamado Elías, que se queda quieto, pero que de repente me hace asustar con un grito. Lo han enterrado con un overol demasiado ajustado, y que ahora está duro como piedra. Y cosa rara, este vecino Elías no se pudre, se seca y se seca y se seca, y ahora parece un leño calcinado. Cuando grita, su cabeza tiembla y se retuerce, y después se queda quieto. Y solo grita cuando yo me levanto. Más aquí hay otro vecino que se llama Cornejo y que nunca molesta, pero que suspira toda la vida. Y sus suspiros parten el alma, porque suspira toda la vida. Y sus suspiros parten el alma, porque suspira con la nariz, con la garganta y con las costillas. Y estos suspiros se ensanchan en todo lo largo y lo ancho del cementerio. Y este Cornejo está metido en un costal de Cotense y tiene un espejo roto y una caña hueca para ahuyentar a los ratones que le hacen cosquillas. Y tiene una corneta que ya no toca y que le sirve de talismán. Más allá hay otro vecino, sin nombre, que delira todas las noches y a quien escuchan atentamente los muertos, porque sus delirios son proféticos y profetizan el destino de los muertos. La otra noche ha delirado a gritos y sus gritos han retumbado en las tumbas y ha profetizado matanzas, incendios, terremotos y hambruna. En realidad, este vecino ha sido enterrado vivo y por eso tiene el don profétice». Santiago de Machaca pidió un pan y se lo tragó, y luego bebió su copa. «Una pregunta», le dije yo, «¿no tienes hambre en la tumba?» «No, no tengo hambre. En la tumba nadie tiene hambre. Parece que el horror es un alimento, parece que el frío y la inmovilidad son alimentos, parece que la muerte es un alimento. Hay muchos misterios que no se explican así nomás.
Y por eso yo soy enemigo de la ciencia, porque la ciencia trata de explicar lo inexplicable. Como iba diciendo, en la tumba no tengo hambre, pero me levanto con hambre y por lo general me gusta comer pan y chancaca. Aquí en la picantería de la señora Domitila no hay chancaca, y tengo que contentarme con el pan, pero ahora voy a comer una papa. Santiago de Machaca pidió una papa y se la tragó, bebió una copa y de pronto dijo: después de todo, hay que reconocer que la vida es nomás una cosa grata, aun a pesar de los golpes y desengaños que uno recibe. Grandes amigos que yo conocía desde que era chico se vuelven mis enemigos y me hacen toda clase de intrigas, y hasta de las brujas se valen para precipitar de mi desgracia y mi muerte, porque no les ha gustado un artículo que yo hice publicar, denunciando los abusos, atropellos y latrocinios que cometen con la indiada. ¿Y por qué no tomas un abogado y los mandas a la cárcel? Porque yo no necesito ningún abogado, y además los abogados no me gustan. Yo siempre he dicho que el abogado es mentiroso, y el mentiroso es abogado. Yo no soy mentiroso ni abogado, y por eso me hago justicia con mis propias manos, y defiendo a la indiada aunque me cueste la vida. El otro día se me acercó uno de los referidos abusivos y enemigos, es decir, un enemigo, y empezó a llenarme de dicterios. Pero yo tengo la mala costumbre de enojarme y le senté la mano. De un puñete le partí la cara y lo mandé al suelo, y fue a dar a una canaleta. Y por poco no le abro la barriga y lo mando al otro mundo. Solo que ese rato ya no tenía el cuchillo en la mano. Claro que había mucha sangre y mucha gente, y me tomaron preso y me llevaron a la policía. Pero yo pagué una buena multa y le pasé un regalo al comisario, quien comprendió algunas indicaciones que yo le hice, y con eso me agradecieron y me felicitaron, y después abrieron la reja y me soltaron. Y después lo agarraron a mi enemigo y lo metieron a la ducha fría, y encima le dieron una buena pateadura y lo obligaron a tomar orines, para que aprenda. Me alegro, dije yo, me alegro y me alegro. Hay que hacer justicia. A esos abusivos que cometen atentados con la indiada hay que romperles el alma. El vengador tiene que ser sanguinario, sentenció Santiago de Machaca. A los ladrones que abusan impunemente de la indiada, hay que cacacharlos. Hay que cortarle los huevos, por más que no tengan huevos, y hay que incendiar sus casas y sus camiones. Y de una vez hay que hacerlos agarrar con los indios de San Andrés de Machaca, que tienen la mala costumbre de quemar vivos a los ladrones. En nuestra patria Bolivia hay muchos ladrones. Tanto los extranjeros como los nacionales están cortados por la misma tijera. Los evangelistas con buenos zapatos y con buena salud, y los que sacan la cara por la moral son ladrones. Los que prometen el sol y las estrellas, y los que alaban el progreso y fomentan el desarrollo son ladrones. Los que entran y salen de los bancos y los que llevan y traen noticias, los que cada media hora van a Estados Unidos y los que creen que Dios es norteamericano, son ladrones. Gran verdad, dije yo. Y conste que hay ladrones y ladrones. Ladrón no es el que roba las riquezas que nuestros países inocentes y hermosos. Ladrón es el que roba un pan para sus hijos. Así es, asintió él. Yo siempre he dicho que los ladrones son invisibles y los honrados son visibles. Ni un cataclismo remediará el estado del mundo. En cuanto a esos abusivos que roban y martirizan a la indiada, ya se sabe que me odian a muerte y me hacen embrujar con una tracalada de brujas que hacen brujeríos a la que te criaste. Ya se sabe que escriben cartas a los corregidores y a los curas pidiendo que se me aplique la pena capital, porque yo defiendo a la indiada y porque yo no pido nada a nadie, ni me humillo ante nadie. Yo no soy un bienaventurado. Yo no soy el pobre de espíritu. No es por jactarme, pero para muestra basta un botón. Tú has visto lo que ha pasado con la Rosa Quevedo. Seguramente la Rosa Quevedo se imaginaba que yo iba a ir y que le iba a llorar y a suplicar. Solo que yo no le lloro ni le suplico a nadie, y muchísimo menos a la Rosa Quevedo. No vayas a creer que estoy borracho. Yo hablo a calzón quitado. Hay que ser macho. Sin duda, dije yo. Ha sido una severa lección para la señorita Quevedo. En un trance tan peligroso y difícil, y aún a riesgo de sucumbir, has demostrado verdadera firmeza. Te has portado con dignidad y altura. Pero ahora quiero preguntarte una cosa, y tienes que perdonar mi curiosidad.
¿Qué has hecho de ese oro que te devolvió la señorita Quevedo? Ese oro lo he regalado, repuso él con tono solemne. Ese oro ha tenido la virtud de alegrar a unas huérfanas que viven en la casa del presbítero Navarro, un señor catacora, que tiene buen corazón y que las cuida. Lo vendió en mi presencia y les compró ropa, frazadas, colchones y juguetes, y preparó una parte de la plata para mejorar la alimentación de las pobres huérfanas. Yo creo que hice bien. Claro que hiciste bien. Ya me imagino la alegría que tendrían esas pobres huérfanas a recibir semejante regalo, miles y miles de pesos que les caían del cielo. Realmente, dijo Santiago de Machaca, había que ver la alegría de las huérfanas cuando el señor Catacora les mostró un gran montón de billetes y les llevó a las tiendas a comprar maravillas. Y te diré que hasta el señor Catacora lloró de emoción cuando las huérfanas me entregaron un ramo de margaritas y de retamas, y yo les dije que no era para tanto. Pero ahora una cosa. Solamente hablamos de mí, y yo quisiera saber algo de tus andanzas. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te trata la vida? ¿Y en qué quedaron esas novelas y los grandes proyectos literarios de los que con tanto entusiasmo me hablabas? A mí no me va del todo mal, dije. Yo sigo viviendo a salto de mata, y de pura rabia me dedico a recopilar mis poemas, con vistas a publicar un libro. Por otra parte, he estado escribiendo día y noche, pero la novela no marcha. La novela es difícil porque exige un gobierno y una armonía interior, y por paradoja un poco de locura, virtudes estas que quizá yo no tengo. De todas maneras hay que trabajar, hay que escribir, hay que ser humilde. Y es difícil trabajar, es difícil escribir, es difícil ser humilde. Aquel que se cree ya poeta por haber escrito un miserable poema está perdido. En realidad habría que morir para ser poeta. Por lo demás, yo quiero puntualizar en forma expresa y categórica que aprendo mucho de ti. El haberte conocido ha sido providencial para mí. Yo diría que tú eres poeta, porque no necesitas escribir poemas para ser poeta. Aquel que escribe poemas para ser poeta es un pobre infeliz. El poeta es poeta, escriba o no escriba poemas. Como tú sabes, la poesía es oscuridad y conocimiento. El poeta se adentra en caminos siempre peligrosos, se place en transitar por el borde del abismo, es afecto escudriñar en las profundidades, y muchas veces se pierde en las tinieblas. Y por eso el poeta es poeta, y no necesita escribir poemas para ser poeta. Comprendo, dijo Santiago de Machaca. El poeta es el hombre, el poeta es el muerto. Ahí tienes, dije yo. El poeta es el muerto. Quiere decir que el poeta vive. ¿Te das cuenta? El poeta es el muerto. El poeta vive. Tú comprendes como poeta que eres, y con esto queda dicho todo. Pero ahora bebamos para festejar este encuentro. Más aún, dijo Santiago de Machaca, bebamos hasta reventar para festejar este encuentro. Estamos viviendo momentos únicos que jamás volverán. Ya podemos dar maravillas a Dios por habernos concedido el privilegio de ser lo que somos. Pero ahora se me ocurre una cosa, se me ocurre un chiste, y digo lo siguiente. Yo salgo de la tumba y tú sales de tu casa. ¿Qué te parece? Es muy cierto, dije yo. Pero bromas aparte, yo te confieso que no me gustaría ponerme en tu pellejo. No me gustaría verme en el trance de salir de la tumba. Yo te diré que conozco la vida que mueres y la muerte que vives. Y tal una frase que me gusta, pero en realidad no me gusta. Santiago de Machaca me miró pensativamente, con una vaga sonrisa, y guardó silencio. Como ya era un poco tarde y la señora Domitila nos dijo que quería descansar, nos fuimos a la bodega de Rigoberto Pedraza, también llamado el Buen Pastor, que quedaba en la calle Sagárnaga. El Buen Pastor tenía fama de matón y energúmeno, pero en realidad era muy amable, y además me conocía, de modo que nos hizo pasar al así llamado cuartito secreto, es decir, un recinto prohibido, al que solo podían entrar los grandes clientes y los grandes amigos, y nos ofreció asiento en un inmenso poyo, cubierto de cueros de oveja. Y sin esperar ninguna orden, se metió en un cuchitril y apareció con 2 botellas de pisco y 2 copas, y las puso en un taburete. Encendió la vela en el fanal y me cobró la cuenta, y luego de afirmar con tono de broma que el alcohol hacía mal, se retiró. Lo malo es que el alcohol no hace mal, declaró Santiago de Machaca.
Agarró una botella y sirvió, y bebimos 4 copas seguidas. Y luego prosiguió diciendo: yo te garantizo, el alcohol es un amigo del hombre, y tiene grandes poderes. Yo no soy un borracho, pero toda mi vida he bebido, y tengo mis razones para alabar las virtudes del alcohol. Te soy franco, a veces me pongo triste y me pregunto qué sería de mí si me faltara el alcohol. Santiago de Machaca asumió una actitud solemne y bebió una buena cantidad de la botella. Hay una cosa, dije yo, a mí me gustaría saber qué es el alcohol. Yo soy borracho por naturaleza, mejor dicho, soy alcohólico. A mí el alcohol me paraliza, me hunde y me aniquila. Cuando me agarra no puedo hacer absolutamente nada, como no sea beber. Imagínate, un infierno. Beba y beba y beba, no hay poder humano que me detenga. Muchas veces he visto de cerca la muerte, y me he salvado por un pelo. Es muy triste. Yo no acostumbro a hablar de mis propios problemas. Tú sabrás perdonar este desahogo. Yo quisiera beber como cualquier hijo de vecino, y quisiera ser sobrio con el alcohol, pero no puedo. Tengo que beber hasta reventar, con una cara que da asco, con unos ojos que dan miedo, temblando de terror y viendo visiones, ensangrentado y embrutecido, sin dormir y sin comer, bebe y bebe. Primero una botella y luego 2 botellas y luego 3 y luego 4 hasta caer fulminado. Y conste que he tenido un ataque de demencia y 2 ataques de delirium tremens. Y ni por esas escarmiento. Lo que pasa es que el alcohol me abre muchas puertas, bajo el signo de un oscuro resplandor, y por eso me fascina, y por eso me aniquila. Es cosa grave, ni 1000 demonios surgidos de los mundos infernos resistirían los tormentos del alcohólico. ¿Qué te parece? En este momento me quedé perplejo. Me di cuenta de que estaba hablando al vacío. Santiago de Machaca, repantigado sobre el pollo, se había quedado dormido. Trabajo me costó despertarlo. Me pidió disculpas una y otra vez, y luego seguimos charlando y bebiendo. A decir verdad, ya no recuerdo lo que en resumidas cuentas hicimos, pero lo que en realidad hicimos fue hacer patalear 3 botellas de pisco y 2 cuartas de moscatel, y solo a medias recuerdo cómo salimos, cómo dijimos y cómo nos fuimos. Una señora llamada Baruja Montesinos, extraño nombre, Baruja, que tenía una tienda en la avenida Pando y que siempre me saludaba con exagerada amabilidad, me llamó una vez al pasar y con tono de alarma, y me dijo que me había visto con Santiago de Machaca, y que debía cuidarme de él, ya que era un individuo peligroso. Afirmo que conocía la vida de éste, y me contó una historia inquietante en los siguientes términos. Yo conozco a Santiago de Machaca. Es incendiario, ladrón y contrabandista, y tiene instintos criminales. En San Andrés de Machaca, donde yo tenía una propiedad y donde viví largos años, penetraba a las casas de los indios y mataba corderos y gallinas, a diestra y siniestra, sin ningún motivo. Y como si eso fuera poco, metía fuego a las casas y luego huía. Más de una vez se libró de la muerte, cuando los indios lo buscaban por todas partes para colgarlo o quemarlo vivo. En Jesús de Machaca provocó un grande incendio en una comunidad, y cientos de indios se movilizaron para agarrarlo y arrancarle los ojos, y cortarle las orejas, la nariz y la lengua, los brazos y las piernas, y hacerlo rodar como una pelota. Pero no pudieron pescarlo, sino que a los pocos días Santiago de Machaca cometió un atentado criminal con una india de tierna edad, luego fugó a Perú, y después regresó como si nada, para seguir con sus crímenes y fechorías. Estaba acostumbrado a profanar las tumbas en el cementerio, desenterraba a los muertos, les cortaba la cabeza y la colgaba por los cabellos en un palo. Luego colocaba de pie a los cadáveres decapitados y los apoyaba sobre las tumbas, para horror del vecindario. Lo cierto es que su padre era brujo, y según afirmaciones de un antiguo Gilacata, a uno de sus abuelos lo acusaron de brujería y lo quemaron vivo. De paso, yo le diría que los indios de San Andrés de Machaca. Por otra parte, es de justicia reconocer que Santiago de Machaca ha sido siempre un gran navegante, pero lo malo es que los contrabandistas lo contrataban para efectuar peligrosas travesías nocturnas con grandes cargamentos de mercadería, y él por su parte capitaneaba una caterva de fascinerosos y criminales que disponían de varios botes y que sembraban el terror en todos los puertos del lago. A muchos de ellos los agarraron y los mataron a pedradas
y a garrotazos, pero a Santiago de Machaca nunca lograron agarrarlo. Él siempre escapaba y se burlaba de sus perseguidores. Una vez lo acusaron de asesinato, pero no presentaron pruebas, y él se les rió en la cara. A raíz de sus delitos estuvo prófugo por algún tiempo, y después apareció vestido a la moderna y con mucha plata en el bolsillo, que regalaba por anga y manga para congraciarse con los indios. Luego cometió un gran robo en la iglesia de San Andrés de Machaca, y lo dejó amarrado al párroco, pero nadie pudo agarrarlo para darle un castigo por semejante sacrilegio. Así las cosas, a los pocos meses, y cuando todos olvidaron el asunto, vendió unos terrenos que no le pertenecían y se embolsilló la plata, y cuando los legítimos dueños metieron un gran lío y lo amenazaron con la justicia, él los encerró y los tapió en una garita de adobe muy alejada del pueblo, y allí los dejó, para que se mueran de hambre y se pudran de desesperación. Sin embargo, los presos salieron del encierro, gracias a unos indios que los habían echado de menos y que por suerte localizaron la garita. Lo que pasa es que Santiago de Machaca tiene mucho cinismo y es muy temerario, y por eso se salva de todos los peligros habidos y por haber. Todos lo miraban con rencor y odio, pero nadie se atrevía a decirle nada, porque manejaba pistola y cuchillo, y podía estrangular a cualquiera. Por algún tiempo fue matón de los partidos políticos, y tenía vara alta en todos los pueblos del lago. Como malhechor y como contrabandista, viajaba a Huaki, viajaba a Tiquina, viajaba a Copacabana, viajaba a Desaguadero, viajaba a Puerto Acosta, viajaba a Santiago de Guata, donde no viajaba, y en todas partes dejaba la señal de sus maldades. Muchos decían que tenía lepra, y también decían que tenía sífilis, y que se había contagiado de no sé qué enfermedades en sus correrías por el Perú. Y otros decían que tenía un hijo, y que en realidad era un monstruo, que había nacido con 2 cabezas y 6 brazos, y que lo había abandonado en la Isla del Sol. A lo mejor es cierto, yo no sé, pero me consta que Santiago de Machaca es un forajido y un criminal que actualmente se oculta bajo el disfraz de honrado comerciante. A mí me tiene miedo porque sabe que yo le puedo hundir en cualquier momento con los testimonios que tengo. Ahora usted ve, el facineroso no se atreve a pasar por esta calle, y cuando lo hace pasa por la acera del frente, a toda carrera. Yo conozco sus artimañas, y sé muy bien lo que ocurre. Santiago de Machaca, astuto y patrañento, desapareció por un gran tiempo para ocultar quién sabe qué delitos, socapa de fiebre exantemática, y de repente apareció, muy campante, haciendo gala de cinismo y desvergüenza por las calles y plazas. Yo le diré francamente que me alarmé cuando lo vi el otro día con él. Me han dicho que actualmente maneja oro por montones. ¿De dónde lo saca? Yo no sé. Del robo seguramente. Así las cosas. Usted no debería meterse con él. Usted se desacredita al andar con él. Al fin y al cabo, usted pertenece a una buena familia y hace muy mal en lucirse en las calles con un forajido. Cuidado que en una de esas le haga alguna barbaridad. Santiago de Machaca es capaz de matar a cualquiera, no tiene alma. Yo le diré que soy una mujer sin pretensiones, una modesta ama de casa, pero tengo una gran moral. Mi padre conocía Alemania, Europa y Roma, y tenía 2 fincas en el lago, y como era un gran filósofo, me ha inculcado la moral y los buenos sentimientos. Yo lo estimo a usted, y por eso lo he llamado ahora, y le he contado la verdad, y nada más que la verdad sobre ese forajido. En fin, yo he cumplido un deber al prevenirle sobre el peligro que lo amenaza. Ya usted verá lo que hace. Tales las palabras de la señora Baruja Montesinos, tal la historia que me contó. Yo consideré inútil refutar sus palabras y poner las cosas en su lugar. Habida cuenta el odio fanático que le profesaba al pobre Santiago de Machaca. Me limité a agradecerle y me retiré.